parece que el gobierno del presidente Boric es como la aloe vera. Mientras más lo investigan, más cosas tenía. Yo voy sumando y no tengo que ser un gran creativo para darme cuenta que aquí lo que hay es una connivencia absoluta para robarle al Estado. Van a perdonar el chilenismo casi eufemísticamente grosero. Estaba la cueca en pelota. Ministerio de Educación, Sí. Ministerio de la Mujer, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y Ministerio de Ciencia, Tecnología, Ciencia e Innovación. Esto es un desastre. No. Oiga, muy buena esta reflexión y perdona el cambio tan brusco de tema, aunque se vincula, yo creo que se vincula, fíjese. Ustedes van a tener que hacer la labor ahí de vincularlo, porque sí, pues yo hago uso de Usted de mi privilegio. lanza la- Lanza la piedra. Tiro la piedra, La ¿no? dictadura de Ustedes, Concha. Y ahí está escondida la mano, pero bueno. Ese es el privilegio de conducir, que uno puede lanzar piedra y ustedes ahí pelean. No. Oiga, esta semana el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que era la entidad obviamente que lideraba este proceso, porque están involucrados otros ministerios, publicó los primeros antecedentes de la inspección total, como se le llamó, esta auditoría, comillas, que se le está haciendo al gobierno anterior del presidente Boric, y el Ejecutivo detectó un riesgo fiscal. Sí, como lo oye bien. Riesgo fiscal por más de 9.200 millones de dólares y se instruyeron investigaciones en 4 organismos. Algunos de ellos, por ejemplo, la JUNAEP, que está en discusión también por el tema de las colaciones, el Ministerio de la Mujer, que también tiene algunas polémicas por ahí, no sé si los van a querer hablar, y el Ministerio de Transportes, entre otras. Entonces, hay pagos que no se hicieron a tiempo, hay pagos que se hicieron vía trato directo, debiendo hacerse por concurso, por licitación pública. O sea, hay varias irregularidades, comillas, que obviamente lo que hacen, y soy responsable en los términos, por eso los coloco en condicional, lo que hacen es perder plata, y esa plata es de usted, es de todos los chilenos. Entonces, ese es del problema, digamos, aquí no es plata de Juanito, Pedrito particular, no, esto es plata suya. Esto es de José Ignacio Moya, de Chijón Sí, Moya, de de Marcelo de Moya, del Maco de todos los Moya. Moya. Entonces, esta auditoría obviamente va a seguir arrojando resultados. También los ministros han salido a decir lo importante que es esto, que avance. Y obviamente es algo complejo, porque parece que el gobierno del presidente Boric es como la aloe vera. Mientras más lo investigan, más cosas tenía. ¿O no, Maco? Totalmente de acuerdo con esa afirmación final, porque incluso la situación en la cual se entregó el gobierno pasado del presidente Boric es peor de lo que habíamos pensado. Acá hay cientos de servicios, creo que alrededor de 500 entre ministerios, organismos públicos que han sido fiscalizados a través de esta inspección total. Y la relevancia de esto implica que acá hay recursos eventualmente mal gastados. Incluso se señaló por la propia subsecretaría que no descartan acciones penales. Van a De hecho, enviar ya todos las los iniciaron. antecedentes, ya las iniciaron. Se han iniciado. Al Ministerio Público, a Contraloría también. Entonces eso también puede derivar en muchos tipos de responsabilidades administrativas, políticas, penales. La gravedad es de tal magnitud, y cuando hay recursos de tantos chilenos involucrados, es que uno se pregunta que hay desprolijidad, hay un mecanismo, hay una orquestación, es parte del ADN de la mala administración de la izquierda durante el gobierno pasado, y son preguntas que los chilenos, todos los que pagamos nuestros impuestos, merecemos una respuesta. Entonces yo valoro que se haga esta inspección total del Estado porque hay recursos de todos involucrados, y en especial a propósito del tema anterior, para vincularlo cuando estamos hablando del bien común y que le otorgamos también al Estado ciertos aspectos para poder articular junto con los individuos, junto con la sociedad, es que también haya rendición de cuentas como mínimo. Sí. Mira, Eso le quería preguntar, si o quiere vincular en la accountability. a ver, esa es una, pero respondiendo a la pregunta que lanza al aire Mauricio, yo diría que hay de todo, ¿ya? Hay de todo. Y en la base de esta pirámide, porque siendo absolutamente justos, ¿ya? No son todos los que han estado involucrados en actividades que son francamente delictuales. Gracias. Pero tampoco son pocos, lamentablemente. Entonces, en la base de esta pirámide, lo que tenemos fundamentalmente es inexperiencia, es, por decirlo de la manera más suave posible, una falta de conocimiento del manejo, de cómo se maneja responsablemente los recursos fiscales, en este caso. Primera cosa, ¿ya? Sí. Yo creo que eso ha sido... yo miro los 500 y tantos servicios, digamos, y me cuesta encontrar alguno de ellos en que las cosas se han hecho constantemente bien. Algunas cosas se han hecho bien, sí, pero la gran mayoría lo ha hecho pésimo, y me hago cargo de mis palabras. Y cuando voy subiendo en la pirámide me empiezo a encontrar con cosas como las que hemos sabido que ocurrieron en la sexta región. Un contrato que
por 14.000 millones de pesos, que esos son 15 millones de dólares hoy día, ¿ya? Sí. Para proveer un servicio de onces, de colaciones, ¿ya? Sí. Que no se entregaron, ¿ya? Entonces la pregunta es, esos contratos que además fueron modificados y aumentados sin toma de razón por Contraloría, y fueron modificados por una persona que en ese momento estaba en la Junaev y que después se fue a trabajar a la empresa beneficiada con ese contrato. O sea, yo voy sumando y no tengo que ser un gran creativo para darme cuenta que aquí lo que hay es una connivencia absoluta para robarle al Estado. Perdóneme que sea tan... Claro. Pero esa es la manera. Entonces, tenemos entre esos pocos que están en la pirámide, y quizás no tan pocos, digamos, y aquella base de ineficiencia y de mal manejo, Claro. se dan las condiciones para que en todo el recorrido vertical La que línea, podemos claro. hacer, en toda esa línea, sencillamente el gobierno anterior sea un desastre desde el punto de vista de gestión. Sí, de acuerdo. Marcelo, a ver, y obviamente no tengo por qué pedir perdón por rememorarlo, pero en el gobierno del presidente Piñera, de verdad uno analiza y no hay ni un caso, ninguno de los dos gobiernos en que uno pueda decir, oye, aquí se derrocharon los recursos públicos. Y eso obedece a la doctrina del presidente, que era extremadamente estricto con los recursos públicos. Devoto de la Virgen del Puño. Del sagrado puño. Pero eso uno lo agradece. Por uno lo supuesto, agradece. pues, no es plata de uno, por Es plata que del ese es el Estado. tema, a eso quiero llegar, pues no es plata de uno, entonces es la plata de los chilenos. Entonces, ¿no te parece aquí que hay un tema tomando lo que dice Chicón y lo que dice Maco, no hay quizá un tema como de visión de mundo, de entender que, no sé, el Estado es casi un botín político por parte de algunos personajes? El lunes en la Comisión Política de Renovación Nacional tuvimos el gusto de conversar este tema con la subsecretaria Constanza Castillo. Sí. Un lujo, subsecretaria, de Sí, verdad un que saludo para la Connie. tiene clarísima, digamos. Y ella nos hacía presente los puntos probablemente más medulares respecto a esta investigación que todavía está en curso, pero que... Falta mucho todavía por Claro, saber. pero por lo menos ya estamos empezando a visualizar, a vislumbrar ciertas luces. Lo primero, uno de los temas que más me llama la atención a mí, que estoy dedicado a esto, digamos, es el tema de las compras públicas por medio de trato directo Sí. o compra ágil. ¿Por qué me resulta tan relevante? Porque son 3.170 millones de dólares. No es poca plata. Pensemos, O sea, pensemos que... no el vuelto del pan, No, digamos. solo para que la gente lo supiese. Cuando tuvimos toda la discusión programática respecto de lo que plantea el ministro Quiroz, el actual ministro Quiroz, respecto de cuánto estaban dispuestos, de cuánto necesitaban rebajar Los famosos recortes. los famosos recortes, Los famosos y eran recortes. 6.000 millones de dólares en 18 meses. Mm. Que todos nos preguntábamos cómo diablos lo van a hacer, y yo todavía me lo sigo preguntando. Acá estamos hablando de la mitad, al menos, en compras públicas. Y las compras públicas, lamentablemente, efectuadas por fragmentación, o sea, muchas de ellas, digamos, hecha la compra de manera tal de que no pase cierto límite para que no tenga que pasar por licitación. 10 millones de pesos. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. La trampa, Claro, dije. esa es la Muchas trampa. de ellas el mismo día. No, si está O sea, descarado, haces digamos. varias compras Sí, chiquititas para que la tengo, gente no tengo entienda. que comprar 50, compro cinco, hago 5 Cinco de 10. Hago 5, claro, o 6 compras de 9.000 Sí, algo. correcto. Claro. Entonces, lo peor de todo es que estos sistemas de trato directo compra ágil están hechos para beneficiar a las pymes. Y cuando la subsecretaria nos contaba, esto de verdad es escandaloso, quiénes eran los beneficiarios de estas compras directas, de estos tratos directos compra ágil, normalmente se trata de empresas grandes, Mira. de proveedores grandes. Bueno, una cierta coherencia. Lo segundo, que han logrado encontrar que efectivamente hay ciertos ministerios donde efectivamente, me van a perdonar el chilenismo casi eufemísticamente grosero, estaba la cueca en pelota. Ministerio de Educación, Sí. Ministerio de la Mujer, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y Ministerio de Ciencia, Tecnología, Ciencia e Innovación. La ANIT, la agencia. La ANID. Esto es un desastre, porque encontraron cosas que son realmente... Pavorosos. El tema de la Junaev, que tú mencionabas, No, la Mira, construcción, pero el tema del Cernamej y Prodemo también. De hecho, Prodemo estaba aquí. O sea, si esto fuera una empresa pública, de verdad, ahí sí habría aplicado. Digamos, si esto fuera una empresa privada, se trataría de una empresa que está en quiebra, porque tenía cesación de pago e imposibilidad de poder pagarle el sueldo a sus trabajadores. Claro, cae en quiebra. O sea, es un desastre por donde se le mire. La Subsecretaría de Transporte dejó de percibirse, esto lo estaba explicando el otro día el ministro de Granch, hay cierta cantidad de plata que debiera haberse cobrado que no se cobró. Lo de la NIDE es vergonzoso y escandaloso. O sea, si efectivamente esto se hubiese podido conversar y consensuar adecuadamente, yo soy de la tesis, yo hemos conversado con José Ignacio, contigo particularmente, yo soy de la tesis de que no solamente el ministro Grau debería haber sido sujeto a una acusación constitucional, sino que estos 4 exministros también deberían haberlo sido, porque acá hay grave falta de la ejecución de las leyes.
porque acá ellos tienen el deber de ser custodios de los recursos públicos y no lo fueron. Y esto es una situación grave. Y yo creo que no le hemos tomado suficientemente como sociedad el peso a que esta gente no solamente fueron malos estudiantes en práctica, sino que fueron pésimos ejecutores de políticas públicas. Claro. Y eso significa, volvemos al ejemplo tradicional, significa que estamos hablando de Maco Moya, de Marcelo Moya, Sí, de Chijón Moya, Moya, sí. porque todos nosotros Moyas terminamos pagando. Tal cual.